Muy bien, chicos. Buenos días a todos. Espero hayan descansado. Vamos a iniciar con este tema que aún quedamos pendientes en la unidad pasada, pero lo vamos a terminar de ver en esta unidad y vamos a trabajar entonces las evaluaciones que corresponde a cada tema según lo vamos viendo. Acá solo voy a tomarme un minuto. La guía de actividades ya está subida en Geducar, por si la quieren consultar. Y acá entonces lo que les estaba comentando es que en este caso pues vamos a trabajar en esta unidad sobre las evaluaciones de cada capítulo de su libro. Es decir, nosotros empezamos a ver este tema de las medidas de asimetría y kurtosis en la unidad pasada, pero todavía no hemos terminado de estudiar el tema de kurtosis. Entonces, cuando terminemos este tema, la tarea que va a corresponder a esta semana va a ser la evaluación que corresponde a ese capítulo, ¿sí? Entonces, ahí se los establecí dentro de la guía de actividades. Ahí ustedes lo pueden consultar en Geducar. Y vamos entonces a empezar con el tema de la kurtosis. Esto ya lo vimos la unidad pasada. Solo vamos a recordar dos cosas de la kurtosis. Uno es el tipo de curvas que vamos a tener. Recordemos acá, jóvenes, que cuando estamos hablando de la kurtosis, nosotros estamos hablando de cuán puntiaguda va a ser la curva que estamos analizando, ¿sí? Entonces, acá nosotros decíamos que vamos a tener tres distribuciones: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Cuando nosotros hablamos de la distribución leptocúrtica, quiere decir que vamos a tener una curva como esta que ustedes están viendo acá, ¿sí? En donde la punta de la curva, obviamente, por ser álgida, entonces vamos a tener que la curva va a ser bastante considerable en cuanto a su altura. Y la distribución mesocúrtica, que es como un valor medio en cuanto a la altura, ¿verdad? Porque los datos obviamente se van expandiendo un poco más a los lados y hasta llegar al punto en donde tenemos una distribución platicúrtica, ¿sí? Entonces, acá esto es importante que nosotros lo recordemos, chicos. ¿Qué tipo de curva o de distribución se va formando en la gráfica que vamos a establecer? Muy bien, aparte de este tipo de curvas, nosotros tenemos que acá que recordar que en este caso para el cálculo, para calcular la kurtosis utilizaremos el parámetro B2, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar el cuarto momento o el momento número 4 y acá, perdón, no es varianza, es desviación estándar elevado al cuadrado, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en la práctica. Ahora, Eh, en ese cálculo que vamos a hacer para encontrar el valor de la kurtosis, nosotros podemos encontrarnos con tres tipos de datos. Uno es que el parámetro es igual a 3, ¿sí? Y nosotros decíamos que cuando el parámetro, o sea, B2 es igual a 3, entonces vamos a considerar que la curva es mesocúrtica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una curva como esta azul que tenemos acá, ¿sí? En donde no está en su punto más álgido, pero tampoco está tan pegado al eje X. Ahora bien, cuando el parámetro que estamos calculando es mayor a 3, entonces en ese caso se va a considerar una distribución leptocúrtica, o sea, una curva como esta que tenemos acá de color rojo, en donde vamos a ver que la curva va a llegar a su punto más álgido, ¿sí? Y
cuando nosotros tenemos un parámetro menor a 3, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la curva es platicúrtica, ¿sí? O sea, como nosotros lo decimos coloquialmente, lo más pegado a X o lo más chato posible, ¿verdad ustedes? Entonces, de esta forma es como nosotros vamos interpretando el valor que vamos encontrando del parámetro B2. Muy bien, entonces ya con eso recordado, eso es lo único que teníamos que recordar. Nosotros estábamos tomando este valor o estos valores para el ejemplo que estábamos trabajando. Entonces acá recordemos que estamos calculando el valor de la kurtosis y acá entonces este era el ejercicio que estábamos teniendo, ¿sí? Teníamos que calcular el grado de apuntamiento, o sea, ahí el valor de la kurtosis en la distribución siguiente y nos están dando el valor de la media, que es 5.62, y también el valor de la desviación estándar, que es igual a 6.71, ¿sí? Entonces, acá los valores que tenemos en X son los siguientes. Tenemos X igual a 2, 4, 6, 8 y 10. Tenemos sus frecuencias, que es 4, 5, 6, 3 y 3. Y vamos a hacer sumatoria de frecuencias, ¿sí? Porque para encontrar en este caso el valor del momento 4, necesitamos tener ese dato. Muy bien, ahora aquí es donde nosotros aplicamos el valor de los momentos porque dentro de la fórmula de B2 o parámetro 2, nosotros estamos considerando hasta el valor del momento 4, ¿sí? Entonces, para poder calcular ese momento 4, primero tenemos que tener calculado el momento 1. ¿Y cómo calculamos el momento 1? Aquí vamos a hacer un repaso. Tomamos cada valor de X y le restamos el valor del promedio o de la media, que para este ejercicio es de 5.62. Y obtenemos acá estos datos. Recordemos acá, chicos, que en el tema de los momentos, los valores negativos no se van a cambiar o los signos no se van a obviar. Se van a quedar tal y cual nos da la operación, ¿sí? Entonces, por eso acá tenemos negativos y también positivos. Para calcular el momento 2, obviamente tomamos el valor del momento 1 y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Así lo hacemos con cada cantidad de X. Y también para el momento 3, recuerden que tomamos siempre el momento 1, lo elevamos al cubo y en este caso, como la fórmula me está pidiendo únicamente tener como referencia hasta el momento 4, entonces vengo y tomo el momento 1 y lo elevo a la cuarta, ¿sí? Entonces obtengo estos datos de acá. Ahora bien, recuerden que como tenemos distintos tipos de datos en los ejercicios que estamos manejando, entonces acá tenemos para este ejercicio frecuencia. Entonces tengo que integrar ese valor dentro de mi tabla de datos. ¿Y cómo lo voy a integrar? Haciendo otra columna en donde voy a tomar cada valor de frecuencia y lo voy a multiplicar por cada valor del momento 4, ¿sí? Es decir, voy a tomar primero 4 y lo voy a multiplicar por, en este caso, 171.73. Y acá, entonces mi resultado me queda como 686.90, ¿sí? Y entonces voy haciendo ese mismo cálculo para cada frecuencia según su momento 4 y voy a obtener como sumatoria este valor, ¿sí? Ahora, este valor me va a servir a mí para poder encontrar, en este caso, el valor del momento 4. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, chicos, ya tengo acá el momento 4 y el momento 4 viene
o es el resultado de tomar la sumatoria de f por el momento 4 dividido n o el número de datos, que es igual a la sumatoria de frecuencia absoluta. En este caso es igual a 21. Y eso nos da el valor de 91.52. Ese es el valor del momento 4. Ahora, ese valor del momento 4 lo voy a utilizar para calcular ahora sí el valor del parámetro número 2 o B2, ¿sí? Y entonces acá, con esto, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a tomar entonces el valor del momento 4, ¿sí? Que es 91.52. Y acá, chicos, por favor, tomemos nota de esto, ¿sí? Porque puede que por las prisas no calculemos bien. Acá vamos a tomar el valor de la desviación estándar, que es 6.71, pero lo estamos elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes lo calculan o lo hacen ahí en su calculadora, toman 6.71 al cuadrado, les va a dar 45.02, ¿sí? Entonces recuerden, acá estamos tomando el valor de la desviación estándar al cuadrado, ¿sí? Por favor, no se equivoquen en solo tomar el valor de la desviación estándar como tal. Tenemos que tomar ese valor, pero al cuadrado, ¿sí? Entonces, perdón. Aquí, está dejando esto. Permítanme, voy a volver a ingresar esto. Entonces, voy a tomar el momento 4 y lo voy a dividir dentro de 6.71 al cuadrado, que en este caso, como lo teníamos, es igual a 45.02. Y eso me da 2.03. Ok, entonces acá, chicos, creo que alguien tiene encendido su micrófono, niños. Entonces acá, este dato, ¿qué me quiere decir? Tengo que ir entonces acá, chicos, a recordar cómo es que yo tengo que interpretar esos datos que estoy teniendo, ¿sí? En este caso, mi resultado me da como 2.03. Y acá, si nosotros vamos a la interpretación, el resultado es menor a 3. O sea que entonces la curva que voy a tener en mi gráfica va a ser, en este caso, platicúrtica. Acá lo tengo. La curva se presentará de forma platicúrtica. ¿Por qué? Porque es menor a 3. ¿Sí? Entonces, chicos, esta es una forma en cómo nosotros podemos calcular el valor de la kurtosis a través de obteniendo los valores del momento hasta el momento 4 y luego pues ir sacando, en este caso, la fórmula que ya establecimos. Pregunto, chicos, ¿alguna duda con esto que estamos viendo acá de la kurtosis? Profe, solo una pregunta. Ajá. Es que no mucho vi cómo fue que le quedó el 2.03. ¿Qué le hizo Ok. al 40? Ajá. Ahí la fórmula es el valor del momento 4, o sea, 91.52, dividido el valor de la desviación estándar al cuadrado. Es decir, 6.71 al cuadrado es igual a 45.02. Entonces, al momento de hacer esa división, me tiene que dar 2.03. ¿Estamos? Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí
lo principal, jóvenes, es que nosotros aprendamos a interpretar bien el dato que estamos obteniendo, ¿sí? Recuerden, si es mayor a 3, la curva va a ser, en este caso, acá como lo tenemos, va a ser leptocúrtica. Si es igual a 3, entonces la curva va a ser mesocúrtica, y si es menor a 3, entonces la curva es platicúrtica. ¿Alguna otra duda, niños? Profe, ¿será que podría volver a explicar cómo sacó el momento 4, por favor? Está bien. El momento 4 lo saqué tomando los valores de la frecuencia por el momento 4, o sea, la sumatoria, ¿verdad? 1921.84 dividido, en este caso, la sumatoria de la columna de frecuencia. Entonces, dividido 21 y eso me queda el valor de 91.52. ¿Estamos, chica? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más, niños, con alguna otra duda? Profe, ¿será que puede compartirnos la presentación que tiene en PowerPoint? No sé si se Sí, puede. sí, Gracias. claro. Yo se los voy a enviar. Ahorita que terminemos se los voy a compartir. Muy bien. ¿Ya no hay más dudas, niños? Antes de explicar lo que sigue. No, profe, todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, esta es Profe. una forma. Sí, dígame. Perdón, profe. Dígame. Una pregunta. ¿Usted no puede mandarnos ese archivo de Excel? Está bien. Se los voy a compartir también. Gracias, profe. Disculpe. Bueno, ok. Les decía entonces, jóvenes, que esta es una forma en cómo podemos calcular la kurtosis. Ahora, como estamos utilizando Excel, ¿verdad? Ustedes que Excel, la verdad que vino a revolucionar mucho esto porque si bien no es como la herramienta específica para estadística, nos da chance para calcular un montón de cosas. Por ejemplo, hay otros programas, está uno que se llama PSPP, que está enfocado únicamente en estadística, pero obviamente uno tiene que saber algo como de programación. Yo sé que ustedes saben, pues, pero ya requiere otras cosas, ¿sí? Pero acá en Excel nos da chance de calcular la kurtosis sin hacer todo este procedimiento que hicimos acá, ¿sí? Ahora, lo distinto de esto es el valor que me arroja y la forma en cómo yo lo estoy interpretando, ¿sí? Ahora, lo estoy interpretando con base al resultado que estoy obteniendo, pero la curva o la conclusión a la cual tenemos que llegar va a ser la misma. Por ejemplo, veámoslo de la siguiente manera. Voy a borrar esto que tengo acá. Y entonces acá les voy a mostrar, por ejemplo, cuando escribimos el comando o la fórmula de kurtosis. Acá ustedes presionan y entonces les va a pedir referencia de los datos que estamos analizando, perdón. Y entonces voy a seleccionar todos los datos que están en X. Cierro paréntesis. Y entonces me arroja ya el valor de la kurtosis para este dato o para este conjunto de datos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá, jóvenes, nos dio menos 1.2 y ahora usted podrá decir, pero eso no es lo mismo que nos dio acá con el parámetro B2. Acá nos dio 2.03 y acá nos dio menos 1.2, ¿sí? Ahora, en este caso, como yo les decía, Excel lo trabaja en este caso de una forma distinta. ¿Por qué? Porque Excel no está considerando como nosotros lo hacemos los datos de la frecuencia, ¿sí?
Excel no los considera, únicamente considera los valores en X. Y entonces, por eso es que hay una diferencia entre estos resultados. Pero lo que sí es que nosotros podemos también interpretar este dato que tenemos. Y por eso es que tengo acá, chicos, este recorte aquí de pantalla, porque en este caso, si ustedes lo hacen, si ustedes calculan la kurtosis con la fórmula de Excel, ustedes tienen que interpretarlo de esta forma. Acá, G2 es igual al parámetro B2, ¿sí? Es lo mismo, solo lo único que acá lo está cambiando de letra. Si el parámetro 2, en este caso, es igual a 0, entonces nos dice que la distribución es mesocúrtica, ¿sí? O sea que va a tener la curva como esto de azul que tenemos acá, ¿sí? Ahora, en este otro caso, si G2 o B2 es, en este caso, mayor a 0, entonces la distribución nos dice que es leptocúrtica. O sea que va a estar como esto que tenemos acá en rojo. Pero también nos dice que si el parámetro que estamos calculando es menor a 0, entonces la distribución es platicúrtica. Y entonces, ¿para qué les estoy explicando esto? Porque si ustedes se dan cuenta, el valor de la kurtosis que me calculó aquí Excel es igual a menos 1.2. ¿Eso qué quiere decir? Que es menor a 0. O sea que yo, utilizando también esta forma en cómo calcula la kurtosis Excel, llego a la misma conclusión que con, en este caso, el método que aprendimos acá anteriormente. ¿Por qué? Porque acá, utilizando los mismos datos, solo que con un resultado distinto, estamos teniendo la misma interpretación. Aquí llegamos a la conclusión de que la curva es platicúrtica y acá en este otro cálculo que hicimos, también llegamos a la misma conclusión que la curva va a ser platicúrtica, ¿sí? Pregunto, jóvenes, ¿alguna duda con esto que estoy explicando nuevo acá? Todo claro, profe. ¿Sí? Ahora, vean acá, chicos, y no nos confundamos en esto, por favor. Ya sea que usted tome la primera forma para calcular la kurtosis o la segunda fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si Anthony toma el primer método, ¿y qué les digo yo? Jonathan toma el cálculo que se realiza en Excel. Ambos tienen que llegar a la misma interpretación, ¿sí? Tienen que llegar a la misma curva que se va a dar en la gráfica. Si es platicúrtica, platicúrtica en ambas. No pueden tener una interpretación distinta, porque obviamente ahí alguien de los dos está haciendo algo malo, ¿sí? Entonces ahí no hay pierde. Ya sea cualquiera de las dos formas, como les decía, vamos a llegar al mismo resultado. Ahí no nos tenemos que perder en nada, ¿ya? Ahora, en este caso, jóvenes, ya vimos estas dos formas en cómo calcular la kurtosis. Ahora, nosotros estamos viendo de forma teórica cómo nos va a quedar la gráfica. Ya sabemos que nos va a quedar de una forma platicúrtica, o sea, con la curva bastante extendida, ¿sí? Y entonces, ahora lo que les voy a mostrar es cómo hacemos para representar la gráfica que corresponde a la kurtosis. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente, niños. Vamos a tomar los valores de X, que son 2, 4, 6, 8 y 10, ¿sí? Y vamos entonces a calcular algo que se le va a llamar distribución normal. Esa distribución normal nosotros lo vamos a ver en el otro capítulo que tenemos que ver, pero acá lo vamos a aprender a calcular únicamente para establecer mi gráfica de la kurtosis.
Entonces, ¿cómo calculo ese valor de la distribución? Lo voy a calcular de la forma siguiente. Acá yo en Excel voy a establecer el comando de distribución. Acá únicamente con tener distri, ¿sí? Punto, y acá voy a escribir norm, punto, y entonces acá me sale un menú de distribuciones normales. Tengo una distribución normal estándar, ¿sí? Pero la que yo voy a seleccionar es la distribución normal, ¿sí? Y en este caso punto N, ¿sí? Es únicamente distri.norm.n. Esta es la que tengo que seleccionar. La segunda que me aparece ahí en el menú de esas distribuciones. Ok, cuando selecciono esa fórmula, me pide una serie de datos, ¿sí? Entonces voy a ir seleccionando. Primero, si ustedes se dan cuenta, me pide o me solicita los valores de X. Entonces, selecciono todos los valores de X. Punto y coma para dividir cada valor. Y ahora me pide el valor de la media. Entonces, como yo ya tengo ese dato, lo selecciono y de nuevo, punto y coma. Y ahora me solicita desviación estándar. También ya tengo ese dato. Entonces, lo establezco ahí en la fórmula, punto y coma. Y ahora les pide un valor que en este caso se le llama acumulado. Pero en ese acumulado yo siempre voy a colocar el valor de 0 porque no estoy tomando en cuenta ningún valor acumulado para este tema que estamos viendo, ¿sí? Entonces, repito, primero todos los valores de X, después el valor de la media, después el valor de la desviación estándar y por último ese acumulado lo vamos a dejar como 0. Entonces, cierro paréntesis, ¿verdad, chicos? Y en este caso el Excel que tengo pues ya me genera todos los datos para cada valor de X, ¿sí? Todos los datos de distribución para X. Ok, ahora con eso que acaba de calcular, yo voy a seleccionar esos datos y voy a insertar un gráfico que en este caso va a tener relación con un gráfico de dispersión. Y yo voy a seleccionar este segundo gráfico, ¿sí? Ahora, obviamente, como acá nosotros únicamente estamos utilizando 5 datos, entonces es por eso que la curva pues no se extiende tanto sobre, tan pegado al eje X. Pero hay ejercicios, por ejemplo, que tienen, ¿qué les digo yo? 30, 35 datos. Nosotros no vamos a manejar tantos datos porque es un montón, ¿verdad ustedes? Entonces, aquí la curva me queda un poco, digamos, suspendida, pero lo que nosotros tenemos que apreciar en el gráfico es que en realidad la curva que se está dando no es puntiaguda, como en el caso de la leptocúrtica, ni tampoco es mesocúrtica, que es un valor como medio, sino que es obviamente más platicúrtica, ¿sí? Porque se extiende más a los lados, ¿sí? Y no parece, no tiene o no tiene una forma de punta, sino más bien, como les digo, se extiende. Entonces, de esta forma nosotros podemos establecer, en este caso, el gráfico de la curtosis. ¿Sí? Entonces, de esta forma lo tenemos que establecer, jóvenes, sacando el valor de la distribución para cada valor de X y de esta forma pues ya insertamos nuestro gráfico como un gráfico de dispersión y ya nos arroja esta curva que tenemos acá, ¿sí? Repito,
este cálculo de distribución normal únicamente lo estamos haciendo para la kurtosis para establecer mi gráfica. No estoy sacando otro dato más con ello. Entonces, de esta manera tenemos que establecer nuestra gráfica, chicos. ¿Alguna duda con esto? Todo claro, profe. ¿Los demás estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces ahorita vamos, esto es lo que nosotros tenemos que ver con el tema de la kurtosis, ¿sí? Hay dos formas en cómo podemos calcular. Recuerden que la interpretación que le vamos a dar va a ser, en este caso, la misma, ¿sí? Va a ser la misma. Si acá tenemos en el primer método platicúrtica, si utilizamos el segundo método, va a ser la misma interpretación. Es decir, que también vamos a tener platicúrtica, ¿sí? Y acá, para sacar la gráfica de la kurtosis, tenemos que calcular la distribución, en este caso, normal. Muy bien. Ahora que ya tenemos, en este caso, analizado este tema de la kurtosis, entonces, como yo les mostraba ahí en la guía de actividades, lo que nos corresponde hacer es la evaluación que ustedes tienen en su libro en la página 117 y 118. Estas dos páginas contienen la medida de asimetría, que ya lo vimos, y también contiene el tema de la kurtosis que acabamos de analizar. Entonces, chicos, la tarea para esta semana es que ustedes realicen esa evaluación de la página 117 y 118 de su libro. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, entonces, aprovechando esos minutos que nos quedan, y lo vamos a seguir viendo en las otras clases, vamos a ir viendo entonces, o vamos a ir resolviendo alguno de los ejercicios de, en este caso, esa evaluación. Entonces, voy a utilizar esto solo para las preguntas que vamos a utilizar y que tenemos que contestar ahí. Entonces, la primera pregunta que está ahí, chicos, en esa evaluación, nos dice acá, ¿qué tipo de momentos existen? Por cierto, también aparte de la medida de simetría, vimos el tema de momentos como tal, ¿sí? Entonces, también en la evaluación esta se está considerando este tema de momentos. Ok, ¿alguien que recuerde, chicos, o que me pueda decir qué tipo de momentos vimos que existen? Potenciales, factoriales y exponenciales. Es correcto, ¿sí? Potenciales, está factoriales y el otro era, ¿me repite, señorita? Disculpe. Exponenciales, perdón. Gracias. Ok, entonces ahí está la primera respuesta a la pregunta que nosotros tenemos que responder a esa evaluación. Ok, vamos a ver.
Acá, ¿qué es la kurtosis? Ok, alguien chicos que me quiera responder esta pregunta en específico, ¿qué es la kurtosis? Es una falta de simetría en una distribución. Es una falta de simetría en una distribución. Ah, no, ese es el sesgo. Perdón. Ah, sí. Ok, ¿alguien más que tenga la definición de kurtosis? Es la agudeza de una curva normal. Ok, aquí vamos. Es la agudeza de una distribución normal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, chicos, escuchen lo de la kurtosis, ustedes tienen que pensar en el pico de la curva, ¿sí? Si va a ser álgido, si va a ser medio o si va a estar, obviamente, la curva demasiado, no plana, pues, pero digamos que su representación no va a ser, en este caso, una distribución media o álgida, sino va a ser bastante pegada al eje X, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos de kurtosis, tenemos que pensar en la agudeza de la curva que nosotros estamos, en este caso, calculando, ¿ya? Entonces, ahí ya ustedes tienen dos respuestas sobre esta evaluación. Ahora, ahí en la segunda serie, jóvenes, en este caso, ahí les están pidiendo, en la segunda serie, en el primer ejercicio, tienen que con la distribución de frecuencias de velocidades en kilómetros sobre horas de 45 automóviles que se muestran en la tabla siguiente, entonces dice que junto con los valores de varias mediciones calculadas a partir de esta medición, nosotros tenemos que calcular lo siguiente. Tenemos que calcular la kurtosis, el coeficiente de asimetría de Pearson, que ya también lo vimos, y también tenemos que establecer qué tipo de curva es. Entonces, ahí, jóvenes, ya se le está dando el valor de la media, la mediana, la desviación estándar, también el valor del primer momento y del tercer momento. Entonces, ahí, jóvenes, ustedes tienen que ir calculando cada valor de la kurtosis. Este ejercicio, si lo pueden ver el día de hoy, jóvenes, si lo pueden analizar, y el día de mañana lo vamos a estar trabajando para ver cómo les tuvo que haber quedado. Entonces, nos vamos a quedar en este punto, chicos. Ahí ya tienen trabajo que hacer y mañana entonces